Bueno, pues comenzamos la primera mesa sobre novedades en neurología. Se plantea con el objetivo de informar sobre los nuevos avances y tratamientos en la enfermedad de Parkinson. Para esta primera mesa contamos con la doctora Laura Muñoz Delgado, que es investigadora del Grupo de Trastornos del Movimiento del IBIS y neuróloga de la Unidad de Parkinson del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Ella se va a centrar en las novedades, en las investigaciones que se están llevando a cabo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, qué ensayos clínicos están en marcha y qué proyectos de investigación relacionados con el Parkinson se pondrán en marcha en próximas fechas. Y a su lado está el doctor Raúl Espinosa Rosso, que es neurólogo del Hospital Universitario de Jerez, de momento. No lo sabemos después dónde irá. Y es el actual vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. El doctor Espinosa se va a centrar en los trastornos de la enfermedad de Parkinson, concretamente la elección de terapias de segunda línea, y entre ellas se centrará en el Lezigón. Doctora, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Federación Andaluza por darme la oportunidad de participar en este primer congreso y, sobre todo, darles las gracias también por el trabajo que hacen día a día con todos los pacientes. Como bien me han presentado, yo soy neuróloga de la Unidad de Trastornos de Movimiento del Hospital Virgen del Rocío y también investigadora del Instituto Biomedicina de Sevilla. Bueno, el tema que me propusieron tratar aquí hoy es principalmente los avances en neurología y en la enfermedad de Parkinson en cuanto al tratamiento. Así que, he decidido estructurar esta presentación de la siguiente manera. Primero, quisiera comentar cómo podemos definir los tratamientos o qué tratamientos tenemos, ¿no? Pues en primer lugar tenemos tratamientos sintomáticos que van dirigidos a mejorar o a reducir los síntomas de la enfermedad, y tenemos también otro grupo de tratamientos que son modificadores de enfermedad, y su objetivo es retrasar o ralentizar la progresión de la enfermedad o curarla, ¿no? Entonces, en esta línea vamos a hablar en una primera parte qué tratamientos tenemos a día de hoy en práctica clínica y que recetamos en la consulta. Afortunadamente tenemos un gran abanico de tratamientos disponibles dirigidos a las distintas fases de la enfermedad, en una fase inicial, en una fase intermedia cuando ya hay fluctuaciones y cinesias, o en una fase más intermedia avanzada, que serían las terapias basadas en el uso de dispositivos. Y hablaremos un poquito de ellas y de las últimas novedades que han habido en estos 2 últimos años. Desafortunadamente, aprobados y demostrado su eficacia, no tenemos ninguno del grupo de modificadores de enfermedad. Y por eso, en una segunda parte, hablaré de los tratamientos en investigación actualmente, ya sean sintomáticos o modificadores de enfermedad, que afortunadamente, como veréis, hay mucho en marcha a día de hoy. Entonces, para empezar, quisiera hablar 2 pinceladas de sentar las bases del porqué de los tratamientos, por qué son los que son y cómo se plantea la investigación. Bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿no?, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente y que su prevalencia e incidencia aumentan con la edad y están aumentando con una estimación de que se puedan doblar en las próximas décadas, por lo que es muy importante que sigamos dedicando mucho esfuerzo a no solo tratamientos sintomáticos, sino a los modificadores de enfermedad para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿por qué ocurre la enfermedad? Y esto es importante de cara a los tratamientos que planteemos. Pues sabemos que su etiología es multifactorial, que es como una compleja intersección de factores medioambientales, genéticos, el envejecimiento, que esto desencadena una serie de mecanismos a nivel fisiopatológico, pues se agrega una proteína que se llama alfa-sinucleína, falla un poco la maquinaria de la célula, la disfunción mitocondrial lisosomal, también hay una inflamación, y que todo ello lleva a la muerte de las neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué se nos da estas neuronas? Pues estas neuronas producen la dopamina, que es este neurotransmisor que es fundamental en los circuitos motores del cerebro. De ahí a que lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson es que hay una depleción de esta dopamina y por lo cual los circuitos motores se afectan. Entonces, debido a esta falta de dopamina, ocurren los síntomas cardinales de la enfermedad que todos conocemos, como os marco en el centro de la diapositiva, ¿no?, que es la bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos, acompañado de la rigidez y en algunos pacientes temblor. Y luego
una vez aparecen estos síntomas cardinales, estos de la enfermedad, pues la enfermedad sigue un curso clínico muy variable entre los pacientes, ¿no? Sabemos que ni un paciente no es igual al de al lado y hay que individualizar los tratamientos, como ahora iremos comentando. Podríamos identificar una fase temprana, una fase más intermedia en el curso, que aparecen fluctuaciones y discinesias, y una fase más avanzada, donde ya aparecen unos síntomas motores que son más refractarios a los tratamientos actuales. Y sin olvidar la parte inferior de la diapositiva, que la enfermedad de Parkinson no solo ocurre en síntomas motores, sino que tenemos un amplio abanico de síntomas no motores que afectan mucho vuestra calidad de vida también, y también los tenemos que tener presentes a la hora de los tratamientos. Entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, voy a hablar un poco de los tratamientos que tenemos a día de hoy aprobados en práctica clínica. Antes de empezar con las pastillas como tal, quisiera hacer una mención a esto, porque tan importante es el tratamiento farmacológico como todo el abordaje no farmacológico. Y hay múltiples estudios que nos dicen que el ejercicio físico es fundamental en todos los pacientes de la enfermedad de Parkinson y en todas las fases, y al mismo nivel que la medicación. Y esto sí que tenemos que tener, me gustaría que lo tuviéramos todos presentes en el día a día. Entonces, ya en tratamiento sintomático, pues como os explicaba, por eso os introducía antes, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad? Falta la dopamina. Pues ya en 1965 se introdujo el primer fármaco, que es la levodopa, que es el precursor de la dopamina. El cerebro no tiene dopamina, con lo cual nosotros se la damos desde fuera, ¿no? El siguiente fármaco, el siguiente grupo de fármacos que tenemos en estas fases iniciales serían los agonistas dopaminérgicos, que lo que hacen es imitar el papel de la dopamina a nivel del receptor, o bien los IMAO, que son simplemente lo que hacen es evitar que la dopamina se degrade, por tanto aumenta su disponibilidad. Y como os comentaba antes, pues estos van dirigidos a mejorar los síntomas motores. No hay dopamina, pues la suplementamos. Y también síntomas no motores. Y en esta línea, pues dentro de las recomendaciones hechas por el grupo andaluz, por la Sociedad Andaluza de Neurología, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo haríamos su introducción una vez se diagnostica la enfermedad. Como es un tratamiento sintomático, daremos estos fármacos si realmente el paciente está afectado por los síntomas. Si el paciente, por mucho que tenga una enfermedad de Parkinson, puede llevar una vida normal y sus síntomas no le repercuten en su día a día, no hace falta iniciar un tratamiento. Ahora bien, si sí que está incapacitado, ya sea leve, moderado o grave, pues pondremos distintos fármacos en función de esta discapacidad. Avanzamos un poquito más en la enfermedad. Aparecen las fluctuaciones, tanto motoras como no motoras, y las discinesias. En este punto, pues tenemos que ajustar un poco más el tratamiento. ¿Qué haríamos? Optimizaríamos la levodopa. Primero nos aseguraríamos que se está tomando bien, separado de las comidas, poca ingesta de proteínas para no interferir en la absorción, y ajustaríamos dosis, frecuencias, formulación, liberación retardada y demás. Y empezaríamos a añadir pues tratamientos adyuvantes como los que he comentado antes, si no los llevaba previamente. ¿Qué hacemos más? Pues tenemos aún otro arsenal de fármacos en esta fase. Tenemos los ICOM, que son igual, inhiben, o sea, hacen que no se degrade la dopamina, con lo cual aumenta su disponibilidad. También la safinamida, también la amantadina, y también aparecen tratamientos a demanda. Y aquí hay una novedad del último año que me gustaría ahora presentarlos. ¿Qué son los tratamientos a demanda? Pues en esta fluctuación, cuando me reaparecen los síntomas de OFF, tengo unos tratamientos de rescate que me los puedo utilizar para salir rápido del OFF. ¿Cuáles son? Pues tenemos la apomorfina subcutánea en pen, la inyección, y la novedad de 2023 es que ya está disponible la levodopa inhalada, que sería como un inhalador, ¿no? Entonces, estas dos en cuestión de 10-15 minutos harían efecto y tendríamos una duración del efecto de alrededor de 1 hora aproximadamente. Y ya llegamos a una última fase, por decirlo de alguna manera, en que todo el arsenal previo, por mucho que lo hemos optimizado y combinado, no sirve para, o no es suficiente para controlar estas fluctuaciones. Pues ¿qué haríamos? Tenemos aún más herramientas, que son las herramientas, las terapias de segunda línea o basadas en el uso de dispositivos. No entraré mucho porque el doctor Espinosa me consta que va a hablar un poquito de ellas, pero aquí tenemos múltiples opciones. Vía subcutánea, pues tenemos las perfusiones de apomorfina, y una nueva novedad de este último año, en 2024 aprobado, que sería la perfusión continua de levodopa. Levodopa, foscarbidopa, bueno, levodopa en vía subcutánea.
Luego también tenemos la vía intestinal por una gastrostomía percutánea. Tenemos tanto la perfusión continua de levodopa-carbidopa en gel o también una novedad de este último año que añaden otro fármaco más, que es la entacapona, que aumenta la disponibilidad de la levodopa. Y también nos hablará el doctor Espinosa en más detalle de ello, por lo que yo no voy a entrar en más detalle. Además tenemos la estimulación cerebral profunda, que ahora os explicaré en más detalle. Y como ha dicho la consejera, también tenemos el IFU, que aunque está dirigido a pacientes con temblor básicamente, principalmente, y en la enfermedad de Parkinson hay mucho en marcha en investigación para en investigación en distintas fases de la enfermedad, pero a día de hoy podría utilizarse en aquellos pacientes que tienen un temblor refractario al resto de terapias. Entonces, en concreto, la estimulación cerebral profunda también han habido muchos avances que os explicaré un poquito más en detalle. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es la estimulación cerebral profunda? Pues se utiliza un dispositivo médico que se implanta a nivel un dispositivo médico que consta de como un marcapasos cardíaco y que administra una estimulación eléctrica a través de dos electrodos, uno o dos, implantados en el centro del cerebro. Entonces, su función es neuromodular la actividad cerebral para potenciar esta función motora y mejorar los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué novedades haya habido? Pues, como os decía, lo que hace la estimulación cerebral profunda, tenemos dos electrodos implantados a nivel intracerebral que generan un campo eléctrico que lo que hace es modular el cerebro adyacente a ese electrodo de forma similar a la que veis a la diapositiva, en anillo, en 360 grados. Ahora bien, en los últimos años han ido avanzando, ¿no? Esta estimulación se ha ido perfeccionando y tenemos los electrodos direccionales que ¿qué hacen? No estimulan en 360 grados, sino que nosotros podemos seleccionar solo un cachito de ese círculo, de tal manera que se centra en modular esa área cerebral, con lo cual aumenta el beneficio y en principio disminuiría los efectos adversos de estimular áreas que no nos interesan. ¿Y cuáles han sido las últimas novedades en el dos últimos años? Pues que ahora tenemos también que esos mismos electrodos no solo estimulan, sino son capaces de recoger la actividad de las neuronas de esa zona. ¿Y con qué fin? Pues esto no está aún en marcha, ¿no? Pero el posible futuro será que sea capaz de estimular, de neuromodular, de forma adaptativa a la actividad que va recogiendo de las neuronas de alrededor, con lo cual personaliza aún más el tratamiento de la estimulación cerebral profunda. Y esto también es importante, aunque creo que el doctor Espinosa también hablará, que os he presentado muchos tratamientos y diréis, pues yo quiero la estimulación cerebral profunda o yo la bomba tal. ¿Cuál es mejor que otro? Pues no hay uno mejor que otro, sino que la decisión tiene que individualizarse. Todos son tratamientos sintomáticos, con lo cual no modifican el curso de la enfermedad y el objetivo es mejorar la calidad de vida por encima de todo. Con lo cual tenemos que mirar bien la indicación con tal de que se consiga el máximo beneficio sin efectos adversos ni contraindicaciones, ¿no? Pues habitualmente el paciente ideal pues hemos optimizado todo el tratamiento y aún así tenemos 2 horas de fluctuaciones motoras o 1 hora de discinesias y que todo esto repercuta gravemente en nuestro día a día, ¿no? Pues bueno, estos son cuadros de consensos que se han publicado de qué paciente sería el perfil ideal, pues que tenga buena respuesta a la levodopa, que tenga un temblor muy refractario, que tenga discinesias que sean también muy incapacitantes y, como veis, una buena indicación o un candidato ideal sería que la función cognitiva esté bien, siendo la demencia, como veis aquí en este cuadro, por ejemplo, una contraindicación para estas terapias, porque sabemos que si el paciente ya presenta una demencia, los riesgos o los efectos adversos que puede presentar con estas terapias serían mucho mayores al posible beneficio que podemos obtener. Vale, una vez hablado de lo que tenemos hoy en día, me gustaría comentaros, por ejemplo, este proyecto, que ya lo ha comentado el doctor Mínguez previamente, ha hecho 2 pinceladas, y es que
tenemos todos estos tratamientos, pero no dejamos de trabajar en investigar para mejorar la decisión en la práctica clínica diaria y para mejorar el tratamiento individualizado de los pacientes. Entonces, en esta línea está en marcha este proyecto en el contexto de Neuroreca, Neuroalianza, que lo que persigue es la medicina personalizada, en concreto en pacientes con enfermedad de Parkinson y estimulación cerebral profunda. De tal manera que en 4 centros de Andalucía, que son el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el Virgen de las Nieves en Granada, el Regional de Málaga y el nuestro, el Virgen del Rocío en Sevilla, están reclutando a 60 pacientes con enfermedad de Parkinson que se han sometido que han sido tratados con estimulación cerebral profunda. Entonces, en distintas visitas, tanto antes de la cirugía como en la cirugía como en el seguimiento, se están recogiendo un montón de biomarcadores, que los biomarcadores no dejan de ser características, ¿no?, de los pacientes, pues ya sean clínicas, neuropsicológicas, genéticas, de imagen, digitales, con el fin de estudiar si hay alguno de estos biomarcadores que nos puedan ayudar a predecir qué paciente con estimulación cerebral profunda tendrá una mejor respuesta o cuál tiene más riesgo de presentar tal complicación, con el fin de mejorar el tratamiento, ¿no?, mejorar o estratificar a los pacientes para un tratamiento más personalizado y poder mejorar la calidad de vida, que es con lo que buscamos, ¿no?, con estos tratamientos sintomáticos. Y ahora ya nos movemos a la segunda parte de la charla, que os voy a hablar un poquito más de lo que hay ahora en marcha en investigación. Os traigo aquí una tabla de un artículo que se publica todos los años y lo que hace es una revisión de los ensayos clínicos en marcha en la enfermedad. Esta es la de 2024, aún no está publicado, esta es la de 2023, de principios de año, y nos dice que actualmente hay 139 ensayos clínicos en marcha en la enfermedad de Parkinson, de los cuales 76 son dirigidos a tratamientos sintomáticos que, como decíamos previamente, van destinados a mejorar o reducir los síntomas de la enfermedad, y 63 van dirigidos a tratamientos modificadores de enfermedad, que lo que buscan es retrasar o ralentizar su progresión. Esto es todos los nombres de todos los fármacos que están ahora en estudio, que como veis hay muchos, más o menos equilibrado, ¿no?, 70 y pico y 60 y algo, en distintas fases, porque como sabéis los ensayos clínicos también tienen que pasar por distintas fases. La fase 1 se dirige más a estudiar la seguridad del fármaco, la fase 2 eficacia y la fase 3 reincidir en esa eficacia y también en la seguridad. En cuanto a los tratamientos sintomáticos, aunque siempre han estado más dirigidos a los síntomas motores, vemos que en 2023 hay más dirigidos a mejorar los síntomas no motores, que como decíamos previamente no hay que olvidarlos porque también afectan muchísimo a la calidad de vida y al día a día de los pacientes. En este último año van más dirigidos a los síntomas no motores que a los síntomas motores. Os he traído 2 ejemplos de dos ensayos clínicos en marcha que están disponibles en nuestro centro. Por ejemplo, para síntomas motores tenemos un nuevo agonista dopaminérgico en investigación que se llama tabapadón y se está investigando tanto en la fase inicial de la enfermedad de Parkinson como en aquellos pacientes ya con fluctuaciones motoras y discinesias. Y las características un poco especiales también de este agonista dopaminérgico es que es más selectivo para para 2 de los receptores dopaminérgicos, con lo que pretende mejorar los síntomas motores, y al mismo tiempo es selectivo para unos receptores que en principio tienen menos incidencia del trastorno de control de impulsos, que como muchos de vosotros sabéis es una preocupación, ¿no?, que tenemos en el día a día al prescribir este tipo de medicación. Y están en marcha estos ensayos y aún no hay resultados de su eficacia o de su perfil de efectos adversos. Y en segundo lugar os voy a traer un fármaco que está también en investigación para los síntomas no motores y en concreto para el deterioro cognitivo leve. Actualmente en la enfermedad de Parkinson tenemos solo un tratamiento aprobado en los síntomas cognitivos, pero en concreto en la demencia en la enfermedad de Parkinson. Pero no hay ninguno aprobado o demostrado su eficacia en el deterioro
deterioro cognitivo leve, que también es una fuente grave de discapacidad en fases además tempranas de la enfermedad. Y en esta línea hay un ensayo clínico multicéntrico en España liderado por el Hospital de Sant Pau, pero que nosotros también formamos parte, y me consta que más centros en España, con el donepezilo, que es un fármaco que ya está aprobado para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, la eficacia es el objetivo es evaluar si realmente es eficaz en tratar el deterioro cognitivo leve también en la enfermedad de Parkinson. Y por otro lado, el otro grupo de fármacos que decíamos antes, ¿no?, sintomáticos y modificadores de enfermedad, también tenemos un amplio abanico de fármacos ahora en investigación. Por recordar un poquito lo que decíamos antes, ¿cómo intentamos retrasar o ralentizar la progresión? Pues los tratamientos van dirigidos a la biología subyacente de la enfermedad de Parkinson, a lo que está ocurriendo en el cerebro, de tal manera que intentemos pararlo. Pues en esta línea hay fármacos dirigidos a la alfa-sinucleína, que decíamos que era esa proteína tóxica que está en las neuronas que mueren, ¿no?, de la enfermedad de Parkinson. Y con este objetivo tenemos el ensayo PADOVA, que está en fase 2, que recordamos había 3. La tercera es la previa a la comercialización. Entonces, es un anticuerpo que va dirigido a la alfa-sinucleína y el objetivo es bloquear su propagación entre neuronas de tal manera que frenemos la neurodegeneración. Otra cosa que ocurre en la enfermedad, que se cree que se ha probado que hay una neuroinflamación y hay un estado inflamatorio en la enfermedad de Parkinson y que todo eso contribuye a la neurodegeneración. Pues hay un ensayo liderado por la Universidad de Cambridge que con el fármaco azatioprina, que como sabéis es un inmunosupresor utilizado en múltiples enfermedades. Pues también se está intentando evaluar su eficacia y se mira a ver si el disminuir o el suprimir esta respuesta inmune puede mejorar, puede ejercer un efecto modificador de enfermedad. Y ya por último, para ir acabando, últimamente las novedades en el campo es que está intentando haber enfocarse como un cambio de paradigma. ¿Por qué? ¿Cuál es este cambio de paradigma? Pues anteriormente se tendía a pensar... Se pretendía que un solo fármaco sirviera para todos los pacientes de la enfermedad de Parkinson, pero a día de hoy, bueno, sabemos, ¿no?, que todos los pacientes no son iguales. Entonces, igual el abordaje para intentar conseguir un fármaco modificador de enfermedad no puede ser no podemos tratar o investigar con todos los pacientes de Parkinson a la vez. Entonces, lo que se está intentando es mejorar nuestra comprensión de los subtipos de enfermedad de Parkinson, de tal manera que podamos estratificarlos también en los ensayos clínicos y todo esto aumentará nuestras posibilidades de éxito de encontrar estos fármacos modificadores de enfermedad con tal de retrasarla, ¿no?, haciendo una medicina personalizada. Entonces, el abordaje más sencillo, entre comillas, o el que se está tendiendo a hacer últimamente, en los últimos años y en los futuros, es clasificar a los pacientes según sus factores genéticos. Y esto, además, tiene como dos ventajas. Uno, que nos permite, al identificar ciertos genes implicados en la enfermedad, nos facilita el comprender estos genes en qué están implicados a nivel celular y, por tanto, nos facilitan la comprensión de lo que está ocurriendo en la enfermedad y, además, nos proporcionan dianas para dirigir nuestros fármacos y poder adaptarnos al perfil genético de cada paciente. Y en esta línea, por ejemplo, os traigo este artículo que trata dos genes por ser los más frecuentes, entre comillas, como ahora diré, ¿vale? Y todo esto con camino a la medicina personalizada. Entonces, por un lado tenemos el gen LAR2, que igual lo conocéis por ser la forma más frecuente de enfermedad de Parkinson familiar, afectando del 3 al 41% de los casos, dependiendo de la población que estudies. Entonces, se cree que este gen lo que está implicado es en un aumento, cuando está mutado en la enfermedad de Parkinson, se cree que hay un aumento de su función. Entonces, ¿qué harán los tratamientos en investigación? Pues intentan disminuir esta actividad excesiva. Y, por ejemplo, hay estos dos ensayos clínicos, que quizás alguno de vosotros estáis participando en ellos, que es el RISON y el LUMA, que estas dos moléculas van dirigidos precisamente al gen o a la proteína LAR2.
Y por otro lado tenemos el gen GBA, que también es una diana muy buscada últimamente en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque se sabe que el gen GBA y variantes patogénicas en este gen son el mayor factor de riesgo genético para la enfermedad de Parkinson, multiplicando su riesgo por 5. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se cree, que se sabe que está implicado en la enfermedad de Parkinson? Pues la enzima, la proteína que se genera gracias a este gen, sufre una pérdida o una disminución de su actividad, con lo cual el tratamiento en investigación se dirige a aumentar esta actividad o disminuir como las consecuencias de que esta proteína no vaya bien. Y en esta línea, por ejemplo, ahora nosotros estamos participando en el ensayo Activate en inglés, que esta molécula, la molécula vía 286156, va dirigida precisamente a aumentar la actividad de esta enzima celular. Y bueno, todo esto está en marcha aún. Ahí es verdad que hay alguno que ha cerrado ya el reclutamiento, con lo que esperamos tener algún resultado pues en los próximos meses o igual el año que viene, después de que analicen, ¿no?, todos los pacientes incluidos. Y bueno, como conclusiones ya para finalizar, afortunadamente disponemos de un amplio abanico de tratamientos sintomáticos para la enfermedad de Parkinson, que no todos los tratamientos sirven para todos los pacientes, sino que la elección la tenemos que hacer siempre de forma individualizada, valorando siempre beneficios y riesgos, porque siendo nuestro último el objetivo mejorar la calidad de vida. Y desafortunadamente es verdad que no tenemos tratamientos curativos a día de hoy, pero como os he querido mostrar, es verdad que hay muchos esfuerzos a día de hoy por todos los profesionales, tanto neurólogos, investigadores básicos, para progresar en el conocimiento de la enfermedad y poder desarrollar el tratamiento curativo que todos queremos, ¿no? Y bueno, como han manifestado muchas personas en la mesa anterior, la investigación y la colaboración entre instituciones y profesionales son imprescindibles para el avance en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y ya por último os presento a mi grupo de investigación, que Juan Francisco Martín también está por aquí hoy y os hablará sobre algunos proyectos que tenemos en marcha, y el doctor Mir, que es el líder de nuestro grupo y unidad de trastornos de movimiento en el Hospital Virgen del Rocío. Y muchísimas gracias por vuestra atención. El tiempo me he pasado, ¿eh? En el tiempo vamos un poquito justo. Se me ha olvidado comentar al principio de la mesa el mecanismo de funcionamiento. Si ustedes tienen alguna pregunta para pasar a los doctores, la apuntan, levantan la mano y se la recogen, y luego yo se la hago a ellos. Tiene la palabra el doctor Espinosa. Bueno, muchas gracias, y como es de bien nacidos, lo primero agradecer a Carmen, a la Federación Andaluza, la invitación a estar aquí hoy. Como se ha dicho antes, pues yo de entrada, ¿no?, por asistencia, parece que de momento está siendo todo un éxito, ¿no? Estamos en los comienzos, iremos viendo. Ya lo hemos hablado, el listón lo estáis poniendo alto, no sé si eso es bueno o para las siguientes ediciones, pero ahí queda. Yo, voy a hablar de avances, y sin embargo pongo aquí una foto de algo que no es ningún avance, ¿no?, que es una pintura clásica, ¿no?, de Rembrandt, ¿no? Y lo pongo, me gusta ponerlo porque no sé si sabéis que realmente, aunque James Parkinson fue el primero que describe la enfermedad, ¿no?, como tal, y le da así su nombre, realmente no fue el primero en que la describió, ¿no? Y fue este médico holandés, el doctor Tulp, ¿no?, el que ya hablaba, ¿no?, de pacientes con temblor y demás, y bueno, pues esto es algo que en unas jornadas que tuvimos en Cádiz de psiquiatría, con psiquiatras y demás, que a los neurólogos nos gustan los deportes de riesgo, entonces nos juntamos con psiquiatras también, pues trajimos al profesor Arzuaga, ¿no?, y estuvo hablando también un poquito sobre este tema, ¿no? Y me alegró hacerle saber esto, ¿no?, que él no lo sabía, a pesar de ser una persona muy culta. Digo, mira, este pequeño detalle se lo aporté yo, lo leí por casualidad alguna vez por ahí y tal, y me parece gracioso, ¿no? No sé si lo sabíais. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de esto, y aunque, como ya Laura ha apuntado, realmente avances como tal, curativos de la enfermedad, no tenemos en la actualidad, se está trabajando en ello, pero hoy por hoy el tratamiento de la enfermedad de Parkinson sigue girando en torno a una molécula que es la levodopa, como sabéis, precursora de la dopamina,
que es lo que falta en las neuronas dopaminérgicas, las neuronas del cerebro de la persona que tiene Parkinson, ¿no? Es verdad que también leí hace poco, ¿no?, un artículo curioso donde también un neurólogo muy afamado en el mundo de la enfermedad de Parkinson decía que probablemente si hoy día se descubriese la levodopa y un laboratorio intentara desarrollarla, probablemente sería un fármaco que se quedaría en el cajón, porque es un fármaco que tiene muchos defectos, ¿no?, aparte de sus virtudes, pero tiene muchos defectos, ¿no? Y uno de ellos, pues, que es un profármaco, necesita ser metabolizado, necesita ser transportado hasta el sistema nervioso y sufre mucha degradación por el camino, ¿no? Entonces yo en este sentido a mis pacientes o a los pacientes que atiendo siempre les cuento alguna historieta, ¿no? Y una que me gusta mucho es la del plato de jamón en una boda, ¿no? Esto lo hemos vivido todo, ¿no? Es decir, la levodopa es algo así como esto, ¿no? Es decir, aquel cortador de jamón que está en la lejanía de la sala, ¿vale? Y cuando tú quieres comer jamón, tú ves como el plato, según va llegando, pues se va cada vez quedando más vacío y cuando te llega, pues te llega poco, ¿no? Pues esto un poco le pasa a la levodopa, ¿no? La levodopa tiene que pasar muchos pasos y hay mucha gente que se la va quedando, la va degradando y por tanto, cuando llega al cerebro, pues llega poca, ¿no? Según la situación y según la fase. Por ejemplo, en unas fases iniciales tenéis que hacer la idea como si, por ejemplo, todos los asistentes a la boda pues han ya comido de casa, ¿no? Pues probablemente pues se van comiendo poquito jamón y te va llegando más. Pues es lo que pasa en el cerebro del Parkinson de inicio, ¿no? Es decir, que todavía produce cierta levodopa, viene comido de casa y esa levodopa llega. A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad cuando avanza un poco, que vienen todos muertos de hambre de su casa, no han comido absolutamente nada, ¿vale? Y entonces del jamón no ves ni la grasita del plato. Entonces, bueno, es un poco lo que pretendemos, lo que hablamos antes, optimizar la levodopa, ¿no? Es un poquito de mala leche poner esta foto ahora, ¿verdad? Que estamos ya... optimizar la levodopa, ¿no? Optimizar la levodopa intentando que toda la levodopa que se ingiere, que se toma, pues llegue en la mayor cantidad al sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué ocurre con las terapias de segunda línea que hablamos? Antes hablaba Laura, que realmente tienen su ventana de oportunidad, tienen su momento, ¿no? Hemos vivido y vivimos todavía y seguimos viviendo que muchas personas los vamos viendo en la consulta y llega un momento en que ya sabemos o ya pensamos que puede ser un buen candidato para pasar a una terapia más avanzada dentro de las terapias sintomáticas que disponemos. Y muchas veces, pues por circunstancias las que sean, a veces factores propios del paciente, propios del médico, del hospital o lo que sea, pues eso se retrasa. Y a veces se retrasa tanto que perdemos esa ventana, perdemos ese momento que es el oportuno, porque no debemos de olvidar que estos son tratamientos sintomáticos, ¿no? Y por tanto, si esperamos a que la enfermedad esté más avanzada y sea demasiado sintomática y sobre todo que empiecen a aparecer otros síntomas que nos desagradan, como esos trastornos cognitivos que se hablaban, pues ya perdemos un poco ese tren y aquí perder un tren pues puede suponer mucho, ¿no? Entonces tenemos que intentar entre todos, ¿no? Quizás estas jornadas pues tienen también esa función, ¿no? De mentalizar un poco a todos, a médicos, a pacientes, a familiares, que a lo mejor llega un momento en que se puede luchar un poquito más por esa enfermedad, ¿no? y por ese paciente, ¿no? Y no desahuciarlo. Yo soy de la opinión de que hay que intentar luchar pues cada palmo, cada mes, cada año, ¿no? Porque al final la enfermedad nos va ganando el terreno y tenemos que intentar nosotros pues sacarle el mayor rendimiento posible. Entonces, bueno, en general seleccionamos a un paciente, los pacientes que ya son candidatos a una terapia de segunda línea, pues como cada vez tenemos más terapia y cada vez son más fáciles de implantar, pues cada vez se pueden seleccionar antes. No hay que esperar que el paciente lleve 15, 20 años con la enfermedad, como pasaba anteriormente. Los pacientes se pueden seleccionar mucho antes, ¿no? En el momento que la enfermedad empieza a ser muy limitante. O no hace falta que sea muy limitante, sino que empieza a ser limitante, ¿vale? Bien porque tenga síntomas motores o porque aparezcan síntomas no motores, ¿no? Que esto es algo que venimos hablando mucho en los últimos años, ¿no? Yo el otro día también en una reunión que teníamos decíamos eso, ¿no? Que parece que hoy día lo no motor está ganando la partida a lo motor, porque es que es lo que más discapacidad genera. Y para lo que menos tratamientos tenemos, las alteraciones del ánimo, del sueño, de la orina, en fin, de todo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos encontramos muchas veces un verdadero problema. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿A que el paciente ya esté tomando una tortilla de pastillas cada 2 horas? ¿Se han apuntado, no, los criterios? Si os fijáis, no es mucho. En el momento que el paciente esté tomando 5 tomas de levodopa al día o más, o tenga un par de horas de off al día, o tenga 1 hora de fluctuaciones de discinesia,
invalidantes o molestas, pues ya con eso ya podemos hablar de lo que llamamos una enfermedad de Parkinson avanzada. Y esto ocurre en la mayoría de los pacientes que vemos a partir del cuarto, quinto, sexto año. Es decir, esto no va mucho más allá. No hay que esperar esos 15 o 20 años de enfermedad, que probablemente ahí ya ese tren pues ha ido pasando, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que manejar un poquito las expectativas, ¿vale? Expectativas que lo que nos enfrentamos el día a día, ¿no? Y es el famoso tiempo que disponemos, que es el que tenemos, que es poco, y para explicar cosas que son muy complejas. Y esto verdaderamente muchas veces es una heroicidad, no solamente por parte del médico, sino yo muchas veces digo por parte del paciente, ¿no? Ayer, por ejemplo, atendí a un chico de 51 años y hablábamos del tema de la cirugía y tal, y fue en 10 minutos tuve que explicarle pues que tenía opciones a seguir tratando su Parkinson de otra manera, con cirugía, y si no, mientras se podía poner una bomba y tal y cual, porque ya este chico pues estaba ya en esa situación, ¿no? Entonces, y el pobre se fue de la consulta sin tenerlo claro, y a los 10 minutos me entra: doctor, que sí, que venga, que vamos. Digo, bueno, tranquilo, te vamos a operar mañana, ¿no? O sea, esto ahora tiene un proceso, pero que muchas veces, ¿no? Es un acto que parece que no, que aquí es que no, uno se sienta con el paciente y se tira 2 horas explicándolo y el paciente está resolviendo las preguntas, y esto es una cosa que se hace en 5 minutos, en 10 minutos en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que explicar que las terapias de segunda línea no modifican el curso de la enfermedad, como ya se ha dicho, que normalmente poner un tratamiento de segunda línea o una bomba o una cirugía pues va a requerir que el paciente vaya muchas veces al hospital al principio y necesite un seguimiento muy cercano, va a necesitar probablemente tirar más del cuidador, tirar más de la persona que tiene al lado, porque va a tener que ayudarle a ponerle esa bomba, tener que poner ese dispositivo, ¿vale? Y entonces, bueno, pero que muchas veces, como yo digo, esto es una carrera de fondo. A lo mejor al principio es más engorroso todo, pero con el tiempo se va viendo el beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante, y la información sobre todo es muy importante. La que nosotros podemos dar está muy limitada a veces en tiempo, pero hay muchos recursos, ¿no? Páginas web, canal de YouTube, las propias asociaciones, ¿no? Que es lo que yo le digo a las personas, y yo ya incluyo en mis coletillas de mis informes, incluyo acudir a la asociación con el número de teléfono, ¿vale? Porque creo que hacéis una labor indispensable, porque esos 10 minutos pues, se pueden alargar un poquito más. Entonces, bueno, una vez que tenemos claro que el paciente es candidato, ¿qué terapia de segunda línea elegimos? Pues claro, eso ahora el neurólogo pues se tiene que poner ahí, estrujarse un poquito la cabeza. ¿Qué influyen? Influyen factores propios del paciente, lógicamente. La situación en que esté, la edad, la situación cognitiva, los problemas que tenga, si tiene más síntomas motores, más síntomas no motores, es decir, muchos factores. Muchas veces también influye la propia idiosincrasia del hospital o del servicio donde te estén tratando, porque a lo mejor hay hospitales que no tienen disponibilidad para poner una sonda de duodenostomía para tratar con una duodopa o con un lecigón, por ejemplo, ¿no? Entonces, o lo tienen que derivar a otro centro y eso supone más espera, supone más lío, ¿no? Traslados, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor ese hospital pues tira más de tratamientos que se ponen por vía subcutánea, ¿no? O la cirugía, evidentemente, no se hace en todos los hospitales. Ahora mismo en Andalucía son 4 centros los que están implantando. Entonces, bueno, ahí se derivan los pacientes cuando tenemos claro, pero muchas veces las listas de espera pues hacen que tengamos que tirar mientras de una terapia, por ejemplo, de una bomba de infusión, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos unos criterios. Esto es lo que se está trabajando con el estudio ¿no? El ensayo clínico que participamos de Neuroreca, ¿no? Intentar averiguar qué biomarcadores, qué datos de la enfermedad del paciente que podamos medir en sangre, que podamos medir en el propio cerebro, que podamos medir en la resonancia magnética y demás, que nos den pistas sobre cuál es el paciente candidato ideal para cada una de estas terapias, porque eso no lo sabemos muchas veces. Muchas veces nos basamos un poco en datos clínicos, en experiencia personal, pero a veces, bueno, pues hay muchos factores que influyen y no podemos garantizar una tasa de respuesta. La persona dice, bueno, y si yo me opero ya me quita el problema. Bueno, hay una probabilidad importante, pero a lo mejor no se quita todo, ¿no? Y hay que trabajar un poquito todavía en ver de qué manera objetiva podemos seleccionar bien a estos pacientes. Y en este sentido, bueno, yo lo que he venido también, una de las que le iba a hablar es porque, concretamente de una de las terapias de infusión, que en este caso es de las que últimamente se ha incluido, que se incluyó a lo largo del año 2023, que fue la levodopa, carbidopa y entacapona. Esta bomba, al igual que la duodopa, que muchos conoceréis y que alguno incluso hasta tendrá implantada, pues sabéis que es una infusión al duodeno de dopamina, de levodopa en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, eso hace una infusión continua. Uy, espérate, ¿qué me he pasado aquí?
No va para atrás. Ah, sí. Vale. Es una infusión continua que lo que va proporcionando de una manera continua son unos niveles estables de levodopa en sangre y, por tanto, permite que la estimulación del receptor dopaminérgica sea lo más estable posible, evitando las subidas y la bajada y, por tanto, las fluctuaciones estas on-off, ¿vale? Y lleva un inhibidor, además del típico inhibidor de la dopa de carboxilasa, que lleva, por ejemplo, el Sinemet o el Madopar, que llevan la carbidopa o la benseracida, pues lleva otro inhibidor, que en este caso es la entacapona, que hace que otra enzima que degrada la dopamina pues actúe menos y, por tanto, pues llegue más levodopa al cerebro, ¿vale? Un poco en ese símil del jamón lo que hace es quitar, o lo que hace es echar de la sala en ese momento a los cuñados y a los que vienen del pueblo y demás, los quita un poquito, los aparta, ¿vale? Y te llega un poquito más de jamón. Entonces, bueno, el problema que tiene la degradación de la levodopa no solamente es que no llegue tanta al cerebro o que llegue en menos cantidad, sino que además en ese proceso de degradación se van produciendo una serie de desechos que a la larga también son perjudiciales, ¿vale? Como, por ejemplo, una de las formas que se degrada la levodopa a nivel periférico es produciendo la 3-metildopa, que además es un precursor de la homocisteína, y la homocisteína es una sustancia que se sabe por estudios que se han venido haciendo en estos últimos años que puede ser un factor, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, ¿vale? Porque altera el circuito de la vitamina B, reduce los niveles de vitamina B, ácido fólico, etcétera, etcétera. Entonces, además de ser un factor de riesgo cardiovascular, también puede favorecer la aparición de una neuropatía periférica, que es otro síntoma que muchos pacientes que a lo mejor toman dosis muy altas de levodopa o que tienen infusiones de levodopa intestinal, pues se ha visto que pueden desarrollar esta neuropatía periférica, que se manifiesta en forma de hormiguillas en las manos y en los pies, un poquito de falta de fuerza en las manos y en los pies. Estos tipos de cuestiones son cosas que vamos aprendiendo con el uso de estas terapias, claro, que llevamos ya una serie de años. Entonces, bueno, esto es lo que pasa un poco, lo que nos hace la entacapona, que es ese asociado que lleva el gel intestinal de lecigón. Lo que hace es que los picos de levodopa que se producen sean un poquito más altos, un poquito más estables y, por tanto, llegue más cantidad de levodopa al cerebro, ¿vale? Y incluso si lo comparamos entre la infusión de levodopa carbidopa, que es la duodopa, ¿no?, que es la que teníamos hasta ahora, con esta, que es la levodopa carbidopa y entacapona, vemos que las concentraciones de levodopa son un poquito más altas y eso nos permite también utilizar menos cantidad de fármaco en la infusión. Y eso es una de las cosas que hemos visto, que con esta bomba podemos reducir un poquito la cantidad de fármaco que le ponemos al paciente, ¿vale? Y aparte, bueno, pues reducimos esos metabolitos indeseables que he dicho antes, ¿no?, que son la 3-metildopa, la homocisteína, que pueden estar asociados a otra serie de problemas, ¿vale? Esto es lo que os decía de la neuropatía periférica, que bueno, que no es un efecto secundario afortunadamente muy frecuente, pero al que sí tenemos que estar pendientes, sobre todo pacientes que toman dosis muy altas de levodopa, que lleven mucho tiempo tomándolo, pacientes, por ejemplo, no sé si habéis visto, pacientes que usan la infusión duodenal de levodopa carbidopa, desarrollan a veces pérdidas de peso muy importantes, por eso hay que estar muy pendientes, porque eso puede estar asociado a otra serie de problemas. Y esto, pues, con estos nuevos tratamientos, pues, nos permiten controlarlo un poco mejor, ¿vale? En lo que se sabe de los estudios de los pacientes, bueno, pues si tú, por ejemplo, a un paciente le pones esta bomba de entrada y no ha probado anteriormente la de la duodopa, pues el 70% se pone muy contento y dice, uy, qué bien estoy, me controla mucho mis síntomas, fluctúo menos, tengo menos síntomas no motores, etcétera, etcétera. Pero los pacientes que venían a lo mejor, que se ha cambiado de duodopa y se han cambiado a lecigón, pues dicen, bueno, pues sintomáticamente me mantengo igual. Al final no deja de ser lo mismo, el levodopa con carbidopa, solo que lleva el añadido que nos permite utilizar un poquito dosis menores. Pero si le preguntamos por otras cuestiones, pues se ponen muy contentos porque, por ejemplo, ven que la bomba es más pequeña y tenéis la comparación, ¿no? El aparato es más pequeño que el de la duodopa, el cartucho es más fácil de poner y detectan, la bomba además te permite, la bomba de lecigón te permite utilizar varios flujos, que puedes poner un flujo por la mañana, otro por la tarde y otro por la noche no, porque se suele quitar la infusión, pero por la mañana y por la tarde distintos flujos, mientras que la otra bomba, la de duodopa, de momento no te lo permite, te permite utilizar una bomba y tienes que cambiar la bomba por la tarde, por ejemplo, si quieres utilizar otro flujo, es decir, te ofrece una serie de ventajas técnicas también que son muy positivas, ¿no? Pero bueno, como ya digo, no es que esta bomba sea mejor que la otra, simplemente es una alternativa más
que nos permite para ciertos pacientes y que se puedan beneficiar, porque al final cada tratamiento tiene su paciente y cada paciente tiene su tratamiento. Yo siempre le digo muchas veces a la gente que cuando veo la consulta con Parkinson, cuando me preguntan, o uno de los escollos muchas veces que dicen, es que yo voy a la asociación y me encuentro a pacientes que están peor que yo y eso a mí me da mucho desánimo. Tal. Yo siempre le digo, mira, no saques conclusiones de eso porque tú tienes tu enfermedad de Parkinson y esa persona tiene la suya. Es decir, hay tantas enfermedades de Parkinson como pacientes. Y esto no se pueden sacar conclusiones muchas veces, ¿no? También lo decía Laura antes, ¿no? No se puede tratar ese cambio de paradigma, ¿no? No podemos decir si esto funciona en un paciente, funciona en todo. Pues esto es 3/4 de lo mismo, ¿vale? Y bueno, yo creo que este es el futuro, ¿no? Ya se decía antes con el tema de la DBS, de la estimulación cerebral profunda, ¿no? La estimulación adaptativa, es decir, que los equipos sean capaces de medir cosas que pasan en el cuerpo humano de la persona y adaptar la estimulación para producir una mejor estimulación, pero esto también es algo que probablemente sea el futuro en los dispositivos implantables, las bombas, ¿no? De hecho, ya ha pasado con muchas bombas, pacientes que tienen diabetes tipo 1 y tienen una bomba de insulina, la misma bomba de insulina va midiendo los niveles de glucemia en sangre y va ajustando la infusión de insulina, por ejemplo, ¿no? Pues en el Parkinson podría ser 3/4 de lo mismo. Es decir, que la bomba pueda medir en sangre o a nivel del cerebro o a nivel de un reloj que mida o de un teléfono móvil que mida cómo está esa persona, si se bloquea más, se bloquea menos, tiembla más o tiembla menos, pueda ajustar el nivel de infusión sin que sea la persona la que tenga que estar pendiente de esto. Y nada más. Ya lo único, desearos que las jornadas sean muy buenas y despedirme con este buen plato de jamón que a ver si nos llega a todos. Muchas gracias. Bueno, pues como no tengo preguntas, yo quiero hacer una pregunta a los doctores. Al doctor Espinosa tengo claro la pregunta que le voy a hacer, ¿vale? Pero a la doctora... No, dejamos. Pero la doctora Muñoz, ¿de qué forma la inteligencia artificial, ¿vale?, puede ayudar a hacer un diagnóstico más temprano de la enfermedad o de los síntomas de la enfermedad de Parkinson? ¿Estáis contemplando ese trabajo ya dentro de los grupos de investigación o cómo lo estáis haciendo? Sí, de hecho el doctor Juan Francisco Martín, que está ahí sentado y se encargará de las siguientes charlas, es uno de los principales componentes del grupo de investigación que trabaja con inteligencia artificial para el diagnóstico temprano. Entonces, una de las cosas que se está intentando es que no hemos hablado en la presentación, pero cuando os ponía el cuadro del curso evolutivo, antes del diagnóstico de la enfermedad con los síntomas motores, hay una fase que se llama la fase prodrómica de la enfermedad, en que esa neurodegeneración ya ha comenzado, pero no han aparecido aún los síntomas motores. Entonces, esa fase es súper interesante, dado que probablemente sea la mejor para cuando tengamos tratamientos modificadores de enfermedad, poder introducir o poder tratar a los pacientes ahí de tal manera que ya no progresemos, ¿no?, a la fase clínica de la enfermedad y que no aparezcan ni siquiera esos síntomas motores. Entonces, en esa línea se está trabajando con inteligencia artificial para detectar mediante algoritmos y demás de síntomas muy sutiles de la enfermedad y poder diagnosticarla tempranamente. Eso es uno de los proyectos que se está llevando a cabo entre otros. Gracias, doctora. Y luego, a doctor Espinosa. La doctora Muñoz hablaba del deporte y de la importancia del deporte a la hora del tratamiento, de uno de los tratamientos multidisciplinares de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué los neurólogos no prescribís más deporte? Bueno, yo en la coletilla que pongo siempre en la consulta a los pacientes de Parkinson, no la he traído, debería haberla traído, pero bueno, siempre pongo, aparte de buscar ayuda especializada, acudir a la asociación, el teléfono de la asociación, pongo hacer actividad física. Siempre actividad física adaptada a las circunstancias de cada persona. Tengo grandes deportistas entre los pacientes que veo con Parkinson, algún piragüista, en fin, gente que... Pero bueno, en general el deporte se recomienda todo. El baile se ha demostrado que tiene muchos beneficios y después también incluyo el tema de la alimentación, ¿no? Les recomiendo incluso comer muchas legumbres, sobre todo alubias, que como sabéis es una fuente de dopamina bastante importante, ¿no? Las habas y las alubias y de este tipo de cosas, ¿vale? O sea que yo sí, creo que lo prescribimos. Lo que pasa es que es verdad que los neurólogos deberíamos hacer más deporte en general. Que eso es algo que no tenemos tiempo ya con tantas actividades.
Pregunta de uno de los asistentes, a ver si podemos hacer alguna más. Teniendo en cuenta que el aumento de la homocisteína está también relacionado con riesgo vascular, ¿afecta también al aumento del deterioro cognitivo? ¿Solo se produce en tejidos periféricos y no a nivel cerebral? Sí, esa es muy buena pregunta. Realmente estos son temas que están un poco también en investigación, ¿no? No hay grandes series donde se relacione. La homocisteína se ha asociado mucho al tema del riesgo vascular y también al deterioro cognitivo, es decir, es un factor de riesgo combinado y de ahí un poco... Y no solamente ocurre con la infusión duodenal de levodopa, también incluso, ya digo, la levodopa oral, aunque bueno, no se llegan a concentraciones quizás tan altas, pero bueno, hay pacientes que toman mucha cantidad de levodopa en grandes cantidades, entonces bueno, pues sí que hay que estar pendiente de esto. Y se produce tanto, pues sí, se produce tanto a nivel periférico como a nivel central, porque también la COM, la catecolmetiltransferasa, tiene una parte periférica y tiene también una enzima central, ¿no? O sea, una enzima que... Y lo que pasa es que los inhibidores de la catecolmetiltransferasa solo actúan de momento a nivel periférico, salvo hubo un tiempo que se utiliza todavía, que era el Tasmar, la tolcapona, ¿no? Que se utiliza ahora, ya se utiliza muy poco, porque se asoció mucho riesgo hepático y de problemas, que ese sí era un inhibidor central de la catecolmetiltransferasa. Entonces, bueno, pueden ser vías interesantes para desarrollar terapias también contra el deterioro cognitivo. Dos preguntas, esta la descartamos porque hace referencia al ejercicio físico. ¿Qué investigaciones se están haciendo sobre tratamiento no farmacológico y su eficacia, doctora? Igual que se ha probado que el ejercicio físico, os he traído algunos de lo que sí que se ha probado que es eficaz, sigue habiendo mucho ensayo clínico en marcha sobre ejercicio físico, sobre dieta especialmente, porque se ha publicado alguno de que la dieta, en particular la mediterránea, es eficaz en mejorar la sintomatología de la enfermedad, pero también se están haciendo muchas intervenciones ensayos clínicos como tales en intentar averiguar si hay alguna dieta o alguna alimentación mejor que otra. Y luego, para cualquiera de ustedes, ¿por qué no se habla de la enfermedad en sus comienzos? ¿Cómo? ¿Por qué no se habla de la enfermedad en sus comienzos? No se habla de la enfermedad en sus comienzos, quiere decir el Parkinson prodrómico. Ese señor creo que ha hecho la pregunta. No tiene por qué. No tiene por qué. Al final es una terapia, es una alternativa para cuando empiecen esas fluctuaciones. Vamos a ver, hemos visto que en el Parkinson es exactamente igual que la historia del iceberg. Al final, cuando ya vemos el Parkinson ya ha recorrido un camino que prácticamente no hemos detectado o no se ha detectado y cuando ya da la cara... Ya hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas de aproximadamente un 70 o un 80%. Es decir, los pacientes empiezan a fluctuar muy pronto porque la enfermedad cuando da la cara ya realmente ya ha recorrido mucho trecho en la gran mayoría de casos. Entonces, las bombas lo único que nos ayudan es a tratar cuando empiezan esas fluctuaciones motoras y se empieza a tomar cada vez más pastillas, es una terapia de apoyo, porque como ya he dicho, la levodopa dada por la boca, la levodopa en pastilla, como fármaco es regular en el sentido de que sufre muchos procesos de degradación. Entonces son otras vías para dar esa dopamina, para estimular esos receptores que eviten esas fluctuaciones y eviten esas fluctuaciones on-off, que a la larga también se ha visto que esas fluctuaciones on-off también producen más discapacidad si no se tratan y se dejan en el tiempo. Pero bueno, al final son tratamientos que se ofrecen y que cada uno es libre de aceptar o no. Yo quisiera añadir que no he entendido bien cuántos años lleva de evolución, pero 6. Vale, pues como he querido explicar también al principio, tenemos un amplio abanico de tratamientos y no todo el mundo acaba llegando a las terapias basadas en dispositivos, sino que el tratamiento se tiene que individualizar, igual que el paciente que se diagnostica de Parkinson no tiene por qué iniciar un tratamiento. Al fin y al cabo, todos estos tratamientos van a depender de la calidad de vida o de cómo los síntomas repercuten en el paciente. Si en usted, por ejemplo, lleva bien la enfermedad, puede hacer una vida normal, no tiene ningún tipo de problema, no hay por qué ni siquiera modificar el tratamiento oral o transdérmico, sino que todo dependerá de sus síntomas. Igual no llega nunca a estas bombas, con lo cual...
Doctores Muñoz y Espinosa, muchísimas gracias por la asistencia y, bueno, y por el nivel de conocimiento que nos han transmitido en esta primera mesa del primer Congreso Andaluz de Parkinson. Muchísimas gracias, doctores. Gracias.